Víctor, ¿cómo estás? Saludos desde México y ahora sí estamos live. Excelente, entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar por aquí. Víctor, desde México, saludos a Maiker también. Felipe, bienvenido desde Montreal, qué increíble, bienvenido. También tenemos a Carlos desde Ecuador, tenemos a Sebastián desde Perú. Entonces, qué gusto que están todos por aquí. Bienvenidos al episodio número 7, ¿no? De este Startups Latam Masterclass. Y la verdad es que estamos bastante emocionados porque tenemos aquí a Iván Montoya, ¿ok? Iván Montoya es alguien con el que apenas conecté, sin embargo, estoy muy emocionado de tenerlo por aquí porque nuestro buen amigo Diego Noriega nos puso en contacto. Y bueno, Iván ha tenido una experiencia bastante interesante porque ha invertido en más de 40 startups, ¿no? Con Numundo Ventures y entre ellas unas pues bastante exitosas, ¿no? Como OneCar Now. Y la verdad es que estoy muy emocionado de tenerte por acá, Iván. Bienvenido. Hola Andrés, mucho gusto. Excelente, me parece muy bien. Y aquí ya está entrando gente desde Bélgica. También tenemos a Áñez desde Bélgica, Felipe desde Chile. También tenemos a Jonathan desde Medellín, Colombia. Y pues creo que ya estamos listos para comenzar. La verdad es que me encantaría, Iván, que aparte de que nos platiques un poco de Mundo Ventures, nos platiques sobre ti, ¿no? O sea, creo que ser Angel Investor en Latinoamérica es algo que no es tan simple. Sin embargo, tú eres una persona que estás hands-on, ¿no? Con tu equipo, con tus empresas, y eso es algo que llama muchísimo la atención. Entonces, Iván, platícanos un poco de ti y cómo llegaste al mundo de Angel Investors con entrar a trabajar con tu portafolio, que eso es lo más importante y que te diferencia. Sí, no, mire, pues muchas gracias Andrés. Pues mire, yo nací en Colombia, pero nos mudamos a los Estados Unidos cuando tenía como 1 o 2 años, entonces muy joven. Y he vivido aquí casi pues toda mi vida. Mis padres eran de familias grandes, mi mami era uno de 11, mi papi era el menor de 5, entonces siempre estamos viajando a Colombia en los veranos y para la Navidad para visitar la familia. Yo dije ayer en otra entrevista que llegando al aeropuerto, creo que se llama El Dorado, ahí en Bogotá, era como 50 personas, tíos, tías, primos, primas, right? Ay, Ivancito. Entonces, eso fue mi juventud, digamos. Y en el año 89, estamos ahí en agosto, cuando mataron el candidato presidencial Galán. Y eso fue un evento que me impactó mucho. El próximo día nos fuimos, estamos por coincidencia, tuvimos un viaje el próximo día y yendo para el aeropuerto, el ejército está ahí, la gente no sabía si iba a haber una guerra o qué, y obviamente por muchos años había mucha violencia en Colombia. Entonces, cuando yo regresé, me motivé a estar en la universidad y quería aprender algo que pronto algún día en el futuro podía ayudar con Colombia. Entonces, estudió economía, eventualmente, cuando me gradué, trabajé en McKinsey, hice un proyecto en la Ciudad de México y en el 93, entonces más de 30 años. Pero hasta en esa época estaban secuestrando ejecutivos que venían de los Estados Unidos, entonces pues pensé que la ventana para hacer algo en Latinoamérica se me cerró. Llegué aquí, vivo en Silicon Valley, vivo en un pueblo que se llama Atherton, y vine aquí para hacer el MBA en Stanford en el 95, y ya llevo 30 años aquí. Y durante ese tiempo trabajé en muchos startups, diferentes compañías de tecnología, y en el 2019 hice mi primera inversión como ángel en Latinoamérica en una compañía en Colombia que se llama Pickup. Y después poco a poco seguí invirtiendo y llegué al 2021 y decidí que esto era algo que me gustaba mucho.
Creo que en ese primer año invertí en Belvo, 99 Minutos, Bill Pocket, Foodology, Jeeves y varios. Y Jeeves, por ejemplo, fue antes que lanzaron. Creo que 6 meses antes que lanzaron el producto. Excelente. Entonces, no, me enfoqué y hace 2 años levanté un fondo pequeño de por ahí de $5 millones para hacer lo que yo estaba haciendo como Ángel, pero ya con un poquito más plata y con un fondo propio. Y no, vamos a hablar, me imagino, en más profundidad, pero parte de mi modelo es ser, como tú dices, muy hands-on con los emprendedores, especialmente en el fondo, y ayudarles donde puedo. Y hay muchas cosas que, la vida de un emprendedor es muy solitario, hay muchas cosas para donde tener a alguien que no está metido en la día a día que les puede ayudar y obviamente ayudarles a levantar capital y muchas más cosas, pero paro ahí. Claro. Y No, me parece excelente y de verdad que muchas gracias por compartir esto, Iván. Y mencionaste algo bien interesante, ¿no? Aparte de compartir tu historia, igual quiero invitar a las personas que ya tenemos cientos de personas aquí dentro de este masterclass, que si tienen preguntas, ok, por favor, Karen, Valesca, Andrés, Juanca, si tienen preguntas, por favor anótenlas ahí porque al final las estaremos haciendo para Iván, ¿va? Y Iván, regresando contigo, mencionaste algo que me encanta de lo que hacen en Un Mundo Ventures como un hands-on approach, ¿ok? ¿Qué significa eso y por qué se diferencia con lo que hacen muchos inversionistas, muchos ángeles inversionistas, muchos venture capitalists en Latinoamérica? ¿Cómo trabajas con las empresas, con tu portafolio en ese formato de hands-on? Porque pues tienes un portafolio muy grande, ¿no? Como bien te mencionaste, o sea, Jeeves pues, gran inversión, ¿no? Y bueno, también tienes empresas como OneCar Now, como Altscore, como Dapta, como Build Peer. Cuéntanos un poquito más de ese diferenciador y cómo ayudas a los emprendedores con ese hands-on approach, Iván. sí. Pues mire, yo te digo, en el caso de Jeeves, por ejemplo, Dilip no necesita mi ayuda. Ah, pero no, esto es más que todo, he hecho esto por muchos años, pero te diré, digamos, hoy día a día es más enfocado en las compañías donde yo ya he invertido como el fondo, right? Entonces, en el fondo he invertido como en 11 compañías. Ujú. Entonces, este modelo es un poquito más enfocado, digamos, en los últimos 2 o 3 años. Perfecto. Um, Mire, mucho tiene que ver con mi filosofía de invertir. Yo creo que en Latinoamérica, por lo menos para alguien que invierte como yo invierto, esto es un juego de selección, right? Hay muchas compañías, pero es muy importante yo como inversionista y ojalá alguien que apoye a los emprendedores, que entienda el negocio muy bien, que tenga una convicción súper alto. Entonces, yo tengo un modelo que es, bueno, soy una persona, entonces es bastante trabajo, pero en general, bajo velocidad y mucha convicción, right? El típico fondo que invierte en la etapa donde yo invierten en 40 compañías en cada fondo. En este fondo voy a invertir en 20. Es un portafolio muy, muy concentrado. Entonces, para mí, cada decisión es súper importante, right? Entonces, muchos inversionistas, especialmente durante la pandemia, la propuesta de valor era, te voy a dar una decisión en 2 días, right? Claro. Y yo cuando me reúno con un emprendedor en general, hay casos donde muevo más rápido, pero otros donde no. Pero yo les digo, si tú necesitas plata mañana, no te quiero, ¿cómo se dice? Yo soy no soy tu inversionista, right? Ok, Y claro. tampoco quiero, ¿cómo se dice? Pararte, porque si tú necesitas plata mañana, vaya y lo buscas, porque no va a ser de mí, right? Claro. Entonces, para mí, el hands-on, yo te diré 80% es antes de invertir. Trabajo con los emprendedores, obviamente me hacen el pitch y si llegamos a un punto donde vemos que hay una conexión bien fuerte, no, mire, cada detalle del pitch deck empezamos por
qué es el problema que están resolviendo. Yo te diré que es típico que yo me reúno con un emprendedor 10 veces antes que invierto. Y en ese Increíble. proceso estamos real time mejorando su pitch. Le estoy dando retros, estoy haciendo preguntas. Traigo otra gente que son parte de mi red, que son Ujú. expertos en go-to-market, lo que sea. Muchas veces yo me divido, yo me enfoco en el CEO y la otra gente está trabajando con el equipo en go-to-market, whatever. Y esto es top para número uno, obviamente entender el negocio muy bien. Número dos, ver cómo acelera especialmente el CEO, pero el emprendedor, y cómo vemos que crece durante ese periodo. Ok. Y tercero, a ver qué pasa con el negocio, right? Y ya Mm, cuando invierto, eso ahora depende mucho, en cada caso es diferente. Yo te diré, en muchos casos todavía están levantando. De pronto, muchas veces yo invierto afuera de un ciclo de levantamiento, right? ok. Te doy el ejemplo de Adapta. Ujú. Dapta es una compañía de un emprendedor colombiano, es en inteligencia artificial. Yo hice un post en LinkedIn hace unos días sobre Dapta, entonces no era todo el cuento, pero conocí a Nico por más de un año, cuando llegamos a un punto donde sí me metí más, me involucré más, profundo, a un nivel más profundo. No, todo este proceso, right? Él no está levantando plata. Nada, right? Yo quiero ser como un entrenador personal al CEO. Entonces, en muchos casos, si llegamos a este punto, es porque el emprendedor cree que podemos dar valor. Y parte de este proceso antes de invertir es para que Mm, ellos puedan ver, este Iván es claro, alguien que nos va a ayudar o no, es alguien en LinkedIn, right? claro. Y él no está levantando. Entonces yo invertí, en este caso, 200,000. Y anoche estamos trabajando con Nico hasta las 10 de la noche, tiempo California. En su Wow. check va a ir a levantar $4 millones como en un mes o 2 meses. Ujú. Ah, Él vive hoy en día en Phoenix. Yo me vuelo mañana a Phoenix. Vamos a visitar a clientes. Vamos a grabar una entrevista. Seguimos trabajando en el pitch deck. Él va a aparecer en Shark Tank, creo, Colombia. Lo vamos a hacer juntos. Ah, Wow. no, entonces, no sé si eso te dio un Claro. ejemplo. Claro, no, no, me encanta. Y justamente, Iván, o sea, mencionaste ejemplos, ¿no? O sea, creo que con tu expertise y teniendo un portafolio con empresas importantes, ¿no? Con startups importantes que han tenido un hyper growth. O sea, creo que mucha de la gente que está aquí, que nos visita, o sea, por ejemplo, ya tenemos a Juanca, ¿no? Comentando que Dapt es súper. Yo conozco a Nick, es una gran persona, un gran emprendedor. También tenemos a Karen. Y creo que algo que me encantaría preguntarte, Iván, es cuando hablas con tantos emprendedores, empiezas a notar probablemente algún tipo de patrones, ¿no? O sea, como algún tipo de patrones. Y creo que estamos en una etapa en donde lo más importante para una startup es el revenue, es decir, las ventas. Me encantaría preguntarte, ¿cuáles son aquellos patrones que tú percibes dentro de los emprendedores o dentro de las startups que tú dices, por aquí hay algo que se puede generar revenue, que puede crecer aceleradamente? Y después, nos puedes dar ejemplos, ¿no? O sea, me encantaría saber, por ejemplo, también conozco a Mauricio, ¿no? De Bill Peer y la están rompiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a notar esos patrones, Iván, para poder percibir que esa empresa puede crecer ventas aceleradamente? Ya. Y te voy a dar mi punto de vista, que es muy específico, es de un inversionista. No soy operador día a día. Ya he visto varios de tus podcasts, entonces lo que yo te voy a decir hoy es parte de otro punto de vista diferente, right? Y Sí, ojalá increíble, les ayude. justo. Mire, yo como operador, yo trabajé en muchos startups y eso, y depende en lo que es el objetivo, right? Del emprendedor o de la gente que está viendo este podcast para aprender de crecimiento. Yo siempre empiezo con qué es, digamos, lo máximo y después nos devolvemos en el futuro y nos devolvemos a hoy en día, right?
Yo tengo unas filosofías y te los voy a compartir aquí Por y favor, Iván. por ejemplos. Número uno, yo creo que la cosa más importante con cada startup y donde yo me enfoco casi los primeros 2, 3, 4 reuniones es entender el problema que están resolviendo Ok. y cómo doloroso es eso para el mercado que están sirviendo. Porque yo te diré que me imagino vas a hablar con gente, vas a ver todos los podcasts y todo eso. Ah, gente muy buena de crecimiento puede crecer cualquier negocio hasta un punto. Ujú. Right? Lo digo en inglés, es como algo de brute force, Ok. right? Uh, Fuerza bruta. los, cómo usamos paid media, cómo usamos social, cómo usamos el SEO, todo eso. Va a llegar a un punto. Pero si el problema que estás resolviendo es un problema, para muy poca gente, vas a llegar a un punto, no sé, puede ser 10 millones de AR, puede ser un negocio muy fuerte, Ujú. pero llegas a un pared, right? Ok. Y yo estoy tratando de invertir en compañías que tienen la potencial de llegar a 100 millones de ingresos, right? O más, right? Entonces, todo empieza con qué es el problema que están resolviendo, um, qué es hoy la alternativa que tienen esos usuarios o esos clientes a lo que tú estás Ok. dando. Y hay una diferencia grande o no. Si no es grande, you know, otra vez, depende del objetivo del emprendedor y todo eso. Entonces, vamos con un ejemplo muy fácil. Me encanta. Ok, cuando yo me reuní con Myron Sandoval de OCN o One Car Now, fue el diciembre del 21, ya Ujú. más de 3 años. Tenía Wow. 20 años, no, ni ha ido a la universidad. Wow. Y me dijo estas dos cosas. Digo, mire, Iván, hay más de 200,000 conductores de Uber, Didi, en esa época Cabify. De esos 200,000 o más, 90% de ellos no son dueños de su carro. Ok, eso fue, lo digo en inglés, es un insight, es un entendimiento del mercado, es como un secreto que él me está dando. And I'm like, wow, eso Wow. es algo grande, right? Y después me dice, cuando ellos van a los bancos, no les dan préstamos o es muy, muy difícil porque no ganan plata cada 2 semanas, no están, entonces me dio todas las razones que tienen un problema hoy en adquirir carros nuevos. Ok. Um, y obviamente estos, cómo hacen plata a esta gente, right? Y la diferencia entre trabajar para un Uber o un Didi y, digamos, el promedio en México es una diferencia gigante, especialmente para los conductores más exitosos. Ujú. Entonces, te lo digo como en inglés, esto es un must have, right? No es un nice to have, no es algo que de pronto le ayuda un poquito, es algo que le va a ayudar mucho y las alternativas son cero. Entonces, esto fue un caso donde, y encima de eso, me enfoco mucho en el ICP. ¿Quién Mm. son los usuarios y cómo vas a llegar a esos usuarios? Este fue un usuario muy específico. Él me puede dar los números, 200,000 personas que están en estas plataformas. Y yo le dije, ¿cómo vas a llegar ¿cómo se dice? Introducir One Carna a esta gente. Un WhatsApp group con los conductores de Cabify. Entonces él tenía un go-to-market muy eficiente, muy directo, para un usuario que necesitaba algo muy importante y ¡pum! Empezamos. Ahí yo vi algo, I'm like, Wow. si él puede desarrollar el negocio y todo esto puede ser algo muy grande. Right? So, para ahí a ver si tienes alguna pregunta. No, 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 está excelente, Iván. La verdad es que me encanta que traigas esto porque tú lo ves de una perspectiva muy diferente y creo que puede agregar muchísimo valor a los que están, a los oyentes de aquí, porque tú ves la perspectiva de diferente, con diferente visión, ¿no? Y algo que me llamó la atención que mencionaste es un problema extremadamente claro, o sea, eso tiene que ser muy claro. Dos, que ese problema no esté como topado a un límite. Tres, el diferenciador. Y cuatro, que algo que me encanta que acabas de mencionar es el ICP o Ideal Customer Profile, es decir, el cliente ideal. Y estuvo bien interesante porque mencionaste en dónde, o sea, el problema de OneCar Now, de las personas, del cliente ideal, el problema
y lo más interesante es que él se preguntó probablemente, Mario, ¿en dónde están? Dijo, es en un grupo de WhatsApp, están todos los conductores. Y eso es algo que cuando platicamos con emprendedores, pues tratan de hacer una estrategia muy compleja de go to market, ¿no? Nos encanta la palabra estrategia de go to market, ¿no? Y a veces puede ser algo tan simple como quién es el cliente ideal, en dónde está, cómo se comunica y cuál es el problema, ¿no? Entonces, quería preguntarte, o sea, de lo que has visto en el resto de tus de las inversiones, otro ejemplo, por ejemplo, aquí Alessandra Casere nos hace una pregunta bien interesante que dice: "¿Cuáles han sido las mejores estrategias de distribución o como adquisición de usuarios o de clientes?", pensaría, "que has visto en Latinoamérica", ¿no? O sea, algunos ejemplos que tú hayas tenido, por ejemplo, el que tienes de One Car Now es extremadamente bueno. Eh, por ahí a lo mejor nos puedes contar de Nico, ¿no? O sea, creo que Nico tuviste una conversación bien interesante con él y que cambió totalmente su adquisición de usuarios. Entonces, un ejemplo de las inversiones que has visto que consideras que ha sido interesante, ¿no? Mire, te voy a dar 4 ejemplos, porque Me encanta. toda estrategia, todo es muy particular, right? A la Ujú, situación, al usuario, al claro, negocio, el modelo de negocio. Y por eso yo hago lo que yo hago, porque yo no creo que, I mean, I don't know, voy a hacer, como decís en inglés, voy a tomar un hot take, right? Yo creo que en etapas tempranas, invertir en compañías donde tú no entiendes el negocio es, porque no es que yo te pueda dar una lista y boom, lo aplicas, right? Cada situación es muy diferente. Entonces, totalmente. um, empiezo con 2 conceptos y después voy a unos ejemplos. Me Yo creo encanta. que el negocio ideal, y yo te diré casi todos los negocios que tienen un éxito gigante, estoy hablando de millones y millones y billones de ingresos anuales, eventualmente llegan a un punto donde el crecimiento orgánico es la mayoría del crecimiento, right? Entonces, si Okey. uno piensa desde el principio, hey, ¿cómo voy a llegar a tener más o menos, ventas gratis en el futuro? ¿Qué tengo que hacer hoy en día, right? Y por eso me enfoco tanto en el entender el problema y todo eso, porque eso es lo más importante. Pero más a un nivel más táctico, necesitas, ¿cómo se dice word of mouth en español? Sí, Uh, de voz en voz. voice Ujú. en voz, right? Tienes que tener clientes que le gusta tanto tu producto que van a hablar o van a compartir o whatever, right? Y es diferente en un negocio B2B que un negocio de B2C, pero siempre estás pensando en eso, porque sí, y por eso, otra vez, yo casi me enfoco totalmente en esto al principio, entender si lo tienen o no lo tienen, etcétera. Um, y después, el modelo de negocio depende mucho, right? Si tú tienes un fintech B2C y donde por cada transacción ganas $1 y quieres crecer bastante, vas a necesitar millones de usuarios, right? Si tienes un negocio de enterprise donde cada cliente es 20,000, $50,000 al año, es otro modelo, right? Entonces, les voy a demostrar varios ejemplos de diferentes modelos de negocio que han hecho. Um, Súper. empiezo comprante el que ha crecido más en los últimos 2 años donde yo he invertido. Y esto es una compañía en Venezuela que se llama Cachea. Y lo que Cachea Okey. hace es un Buy Now, Pay Later servicio para más o menos gente normal, right? No es B2B, es B2C. Muy Okey. parecido, creo que en Colombia hay una que se llama Adi, en México a plazo, de pronto Quesky, Ujú, así, son créditos pequeños ujú. que usas para comprar productos en el supermercado o en una tienda. Y repito otra vez, cómo importante es el problema que estás resolviendo. En Venezuela, hace 10 años, habían 10 millones de tarjetas de crédito. La inflación Okey. subió a un punto donde fue más alto que lo máximo que una tarjeta podía cobrar. Entonces, todas sus tarjetas de créditos fueron a cero, los límites de crédito. Entonces, no había nada. Entonces, pareció One Car Now,
Era una situación donde tú podías ser abogado o alguien trabajando, en cualquier otro negocio y no tienes acceso al crédito. Entonces, en este ambiente, hace 2 años lanzaron su tarjeta de Buy Now Pay Later o su servicio de Buy Now Pay Later. Ujú. Y al principio no tenía muchos usuarios. Al principio, y eso fue algo que no, obviamente, fue muy doloroso. Um, Claro, pero, pero el enfoque al principio era hacer crédito sano, right? En un negocio de fintech o de lending, de préstamos, el, el product market fit es muy diferente que otros negocios. Pero anyway, claro. empezaron con una estrategia ¿cómo se dice? Publicidad electrónica. Cosas en Facebook, Instagram, whatever. Nada, zilch, right? Cero. Entonces cambiaron. Hicieron, mire, vamos a una tienda no sé cómo decirlo, en un mall en Caracas, y eso es todo. Y mandaron lo que hoy en día pronto llaman ambassadors, alguien físico ahí en las tiendas. ¿Y por qué? Porque el usuario es algo que en el momento cuando necesitan ese producto es cuando están en punto de compra, right? Oh, wow. No en un sitio web porque en ese punto no haya tantas transacciones y eso. Entonces se metieron ahí donde el punto donde iba a tener ¿cómo se dice? Una transacción. Empezaron a adquirir usuarios. Después el cliente principal, digamos, es el merchant, es el dueño de la Claro, tienda o whatever. Entonces empiezan a ver que sus ventas crecen. Tienen una app muy simple que tiene gamification, donde cada vez que pagas más rápido, aumentas un score ahí. Y de ese punto donde empezaron con una tienda, right, algo muy simple, después otra tienda, y después eso empezó a crecer. Hoy en día tienen más de 6 millones de personas en su plataforma en 2 años. wow. Creo que en diciembre, voy a dar números generales, el GMV en un mes fue más de $100 millones. El Creo que volumen tenían transaccional. 2% de la economía total de Venezuela pasó por, por su Wow. producto. Y no afuera de los, ¿cómo se llama? Los embajadores, um, cero en marketing, right? Hoy en día de Wow. pronto un poquito en brand, pero es un flywheel totalmente de boca a boca. Y porque si tú miras los números de cómo usan el producto, le da un valor increíble a la gente. Postean en Instagram y todos los usuarios, hey, compré una nevera y nunca he podido comprar eso sin cachea, right? Wow. Entonces, no es tanto que ellos tenían que enfocarse en crecer desde el principio. Yo creo que eso es algo que ha pasado mano en el ecosistema, que mente que tengo que tener 1 millón de ARR en 2 semanas. No, mucho depende en tu negocio, right? Ellos empezaron muy pequeño por mucho tiempo y después fue algo exponencial. Me encanta. No, y está increíble porque empezamos a ver los que siguen estas masterclasses se van a dar cuenta que existen patrones y Van los está compartiendo, ¿no? O sea, es uno, pues el problema, dos, es la parte de, o sea, un canal, y tres, que algo que también mencionó Andrés Bilbao, co-founder de Rappi hace un par de semanas, nos decía que hay que hacer cosas que no escalen. ¿No? Hay que hacer cosas extremadamente simples que vayan alineado con ese cliente ideal. Entonces, Kasia se dio cuenta, como le estás compartiendo, que el problema no era el producto, el problema era la comunicación o el canal de adquisición. Y algo que es bien interesante porque Paul Graham, ¿no? El co-founder de Y Combinator, justamente dice eso, ¿no? O sea, do things that don't scale, haz cosas que no escalen. Y me encanta porque está repitiendo algo que se ve comúnmente y aún así los emprendedores están, pues, poniendo en ads y en publicidad y realmente no conocen a su cliente ideal. Y es algo bien interesante. Y Iván, otra pregunta, o sea,
¿Tienes otros ejemplos similares a esto? O sea, mencionaste que tenías 4, pero creo que ejemplos claros de cómo alguien puede hacerlo, ¿no? O sea, hay mucha gente que ahorita está por emprender, que está en etapas tempranas de startups en Latinoamérica. Muchas veces es que no tenemos recursos, no tenemos dinero. Yo soy fiel creyente de que nunca se trata de recursos, sino de cómo encontramos los recursos. Entonces, ¿qué otros ejemplos, Iván, tienes como tan simples como lo que hizo Cashea? Ya, te voy a dar un ejemplo del otro lado. Hago Me encanta. un negocio de enterprise y quiero hablar un poquito de, no creo que la idea es no hacer cosas que nos calan solo porque nos calan, right? La idea es, tienes que encontrar el ICP, tienes que entender el valor que estás dando, right? Todo es como haciendo un proyecto no sé, como de research, right? Estás tratando de entender todas estas cosas para llegar a product market fit. Yo creo que los negocios son pre-product market fit y después post. Pre, mantienes tu burn rate, usas lo menos que puedas, pero estás tratando de aprender lo más que puedes. Y después llegas a un punto donde entiendes, ok, este es el valor que estamos dando métricas en retención o whatever, que demuestran que el producto le está dando valor y entendemos cómo este cliente aprende y empieza a usar nuestro producto. Ahí sí empiezas a escalar. Lo haces al revés, es un desastre, I'm telling you. Lo he visto. Y no es que uno tiene que experimentar, right? Vamos a la Claro, otra dirección. Un ejemplo, Enterprise. me encanta. Perfecto. Uh, pues dos, Enterprise. Hablamos de Bill Perry Altscore. Y Ujú. no hay muchos detalles porque hay competidores y toda esta cosa, pero en términos más grandes, Altscore, el concepto inicial, la hipótesis era que el software para dar préstamos en Latinoamérica, sea de los bancos o de compañías grandes que dan préstamos a sus clientes, como por ejemplo los grandes, no sé, como Coca-Cola, los diferentes como, I don't know, FEMSA y eso, que dan préstamos a las tiendas que venden sus Ujú. productos, right? So, Okey. like Ujú. receivable, right? Que los sistemas que están usando para dar crédito eran viejas y malas, el software terrible, right? Es lo que tú miras a lo que está haciendo Nubank en Brasil. Ellos empezaron de scratch con una nueva plataforma, todo eso, right? Anyway. Entonces empezaron, la idea era, vamos a vender a bancos. Y Okey, empezaron un ICP muy claro, ellos son de Ecuador, entonces creo que adquirieron unos clientes ahí en Ecuador, pero aprendieron que vender a un banco es difícil, es lento, complejo. toda esta cosa. Entonces, tenían esta idea, pero no, creo que pensaron, de pronto no tenemos el ICP, right? Entonces, Okey, esperaban. Tenían un equipo de ventas. Yo creo que hasta que ellos levantaron su Series A, el equipo total era como 10 personas o digamos menos de 15. Y de eso muchos eran gente que está desarrollando. Esto era una cosa de founder-led sales. Hay okey. tres emprendedores. Andrés, el CEO, que es más o menos enfocado en producto y Ujú, obviamente todo lo que hace un CEO. ujú. Mateo, que era más o menos el head of sales. Era Mateo y después otro Joaquín era el customer success. Entonces, Mateo adquirió el cliente y después Joaquín empezó a Okey. trabajar. Ujú. Entonces fue más o menos founder-led sales por muchos años, right? Y vieron que este tipo de cliente no sería bla, bla, bla. Y después llegaron a ver que los CPGs, las compañías de, no sé cómo decir CPG, Consumer Product Good, Sí. um, que Productos masivos. llegaron, que venden Coca-Cola o whatever, right? Eran los clientes que llegan, el sales cycle era más rápido, los casos de uso donde podían ver valor rápido eran más claros y se enfocaron. Y esto duró como un año, de Okey. iterando, right? Llamadas, whatever, todo lo que uno puede hacer.
y mejorando este sistema. Y después ya cuando llegaron a un punto, y yo no sé cuántos ARR tenían, pero tampoco no era como la historia de Caché o One Carnage, esto era así poco a poco, pero consistente y Ok. siempre mejorando sus procesos, right? Y llegaron a un punto donde encontraron el ICP y se enfocaron totalmente en adquirir esos tipos de clientes y no se enfocaron en otros, right? Y no quiero hablar por los emprendedores, pero de enfocarse es muy importante. Entonces, en vez de durar conversaciones con gente que probablemente iban a llegar en un punto en la venta de sales cycle, they're going to fall out, whatever, no, nos enfocamos en este vertical y ahí empezaron a crecer. Y trataron muchos diferentes modelos con los SDRs y esto, pero llegaron a un punto y ya crecieron, levantaron su Series A de 8 millones en agosto, y siguen creciendo muy bien. Pero esto es otro modelo, right? Enterprise, whatever, pero al fin y al cabo es lo mismo. Tener claridad quién es el ICP, tener claridad qué es el valor que realmente estás dando y después entender qué tipo de buying process es relevante para tu cliente. Entonces, el opuesto de Cachea, right? Claro. Sí, es totalmente, uno es B2C, o sea, como mucha gente y el otro es Enterprise. Y mencionaste algo, es que es súper interesante lo que mencionas, Iván, en el sentido de, mencionaste claridad y enfoque, ¿no? O sea, claridad y enfoque es algo que probablemente en el mundo de startup, pues todo el mundo queremos hacer de todo, ¿no? O sea, los directivos, los CEO, los founders, como esta cultura de hustle. Y mencionaste algo que es como la claridad y el enfoque, ¿no? Y creo que la mayoría de los emprendedores saben, ¿no? O sea, estos diferentes saben que hay que definir el cliente ideal. Sin embargo, pocos percibiría como que lo llevan a la ejecución, ¿no? O sea, como que lo difícil es enfocarse y trabajar con ellos y hacerlo extremadamente claro. Digamos, ¿cuáles crees que sean como los principales errores, ¿no? O no errores, más bien aprendizajes de aquellos fundadores o founders que no han tenido esa atracción tan rápida. O sea, entiendo que puede ser lo contrario del ICP y el problema, pero tú que tienes una perspectiva muy, muy global y eso me encanta. O sea, ¿cuáles crees que sean como esas áreas de oportunidad o aprendizajes que evitan que un equipo o una empresa empiece a agarrar lo que la gente conoce como tracción o Ujú. ventas o product market fit, Iván? Okay. Primero voy a decir algo 10 segundos, que es Claro, el por favor. opuesto de todo lo que yo dije, right? Si no estás resolviendo un problema grande, si no por lo menos empiezas con un concepto de quién es el ICP, vas a gastar un año y vas a regresar a ese shit. Tenemos que definir esto, right? Y Claro. vas a usar todos estos, publicidad y nada pasa. Ok, pero yo creo que lo más importante en etapas tempranas es siempre estar iterando y mirando la data que estás adquiriendo en tus procesos, right? Entonces, ya hay un ejemplo de AltScore en Enterprise. Ellos tenían una idea muy clara y obviamente es un equipo increíble. Entonces, pero siguiendo durante todo ese tiempo, están aprendiendo y mejorando, right? Una cultura de aprendizaje, yo creo que es lo más importante. Yo cuando veo a un emprendedor que parece que saben todo, I'm out. Porque esto no es así, right? No es que tiene que oír a toda la gente, tú tienes que hacer tus decisiones, pero tienes que saber que tú no sabes muy poco de lo que vas a necesitar saber hasta el punto. Y eso no es tampoco, yo sé, yo estoy aprendiendo todos los días, right? Tienes eso para toda la gente involucrada, right? Entonces yo creo que eso es el error principal, que Mm, no cambian, no iteran, no dicen, hey, ¿qué aprendí? Entonces, ¿cómo voy a usar esta información para ver otro experimento? Ahora, hasta que llegan al punto, like, boom, encontramos algo y ahora sí empezamos a escalar. Entonces, hablamos de otro modelo y también otro go-to-market, que es el caso de Adapta. Ok. ok. Data hoy en día
es una herramienta de inteligencia artificial más enfocado en las compañías, digamos, medianas, pequeñas, SMBs, que Ujú. no tienen, que no son, digamos, compañías de tecnología. Ok. Entonces, Ujú. entonces, en general, de pronto no tienen a alguien en el equipo que es experto en AI o un AI engineer. Son gente, digamos, normal, right? No, tienen, no son desarrolladores, whatever. Pero cuando él empezó, están tratando muchas cosas, pero algo que ellos hicieron que es muy interesante, y no sé cuántos ejemplos tenemos en Latinoamérica. Sé que hablaron con Daniel Bilbao y él tiene un ejemplo de esto en sus productos, pero es un modelo que se llama Product-Led Growth o PLG, donde alguien puede usar tu producto por gratis, right? Ujú. Y en muchos casos empiezan a usar tu producto, de pronto tienen unos créditos o 30 días de uso gratis, algo así. Ujú. Y es como self-serve, la gente va, empieza a usar, whatever. Los que llegan a un punto donde ya no pueden usar más porque ya se usaron todos los créditos, whatever, después hay una cosa, un punto donde o van a pagar o no, right? Pero este modelo, si tú estás vendiendo a mucha gente un producto de tecnología, puedes hacer un esfuerzo bien duro de tratar de llegar a toda esta gente. O ves quién usa tu producto y después te enfocas en ellos, hacer el upsell y todo eso. Entonces, cuando yo me reuní con él, ya llevaron como casi 9 meses después Ok. que lanzaron. Ujú. Y cuando yo me empecé a trabajar con él, le pregunté a Nico y el equipo, a Felipe, ¿quién usa el producto? ¿Por qué lo usan? Right? ¿Qué es el use case? Deme ejemplos de clientes que empezaron muy pequeño y que crecieron más. ¿Por qué? ¿Qué pasó por dentro? Right? Y durante ese tiempo empezó a iterar mucho el modelo, right? Entonces, después de una experiencia así y con otra gente que yo trabajo muy junto con ellos, empezaron a iterar más su modelo, el messaging, que es el valor de propuesta. Vieron que eran gente que no tenían mucho habilidades técnicas, necesitaban tener valor rápido y eso era algo que les gustaba mucho de Adapta, que se podía usar en 2 días, Mm, estar vivo en producción, nice. bla, bla, varias cosas. Cambiaron el sitio web. Si tú vas hoy en día al sitio de Adapta, se ve muy diferente de lo que era antes. Um, el onboarding. Sé que tenían, ¿cómo se llama? Robbie, hace unos días. Robbie se quedó en mi casa el mismo semana que se quedaron los emprendedores de Adapta y Robbie le Nice. dio un consejo en el onboarding. Entonces, todo el proceso de bajar la fricción de que gente puede usar el producto y pueden ver los que sí están teniendo valor y después es un modelo que se llama Land and Expand. Bajar como Shopify. Shopify, si tú hablas hay muchas entrevistas con la gente de Growth de Shopify, Ujú. dicen no les importa retención. Dicen que eso es bullshit. La cosa más importante de ellos es que gente puede probar el producto porque saben que los pymes o los small medium businesses que ponen una tienda en Shopify, que va a haber un long tail. Hay unos que tratan y por alguna razón no les funcionó ese momento, pero van a haber otros donde, ¡pum!, es un unlock. Entonces ellos quieren bajar las barreras, la fricción, para que lo máximo número de gente empiece en el top of the funnel y después ahí ven cuáles llegan a tener éxito y tienen todo el producto para eso. Entonces eso fue un modelo que está ejecutando Adapta y long story short, han doblado su ARR de muchos cientos de miles de ARR cada Q, los últimos 2 Qs y este Q también lo van a hacer otra vez. Entonces están creciendo a un nivel muy fuerte, pero es una cosa de iteración, right? Entonces, sea que es Pedro en Cachea
viendo que no le está funcionando publicidad electrónica y cambiamos dirección. Pero todo esto es iterar, iterar, iterar en el, ¿cómo hiciste? El valor de propuesta, los tácticos que estás usando y enfocarte en un canal y hacerlo bien, right? Al principio de pronto no sabes cuál es el canal, pero eventualmente llegas a un punto, now, right? Yeah. Entonces, Me paro ahí. encanta. No, 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 está perfecto. O sea, al contrario, estoy aquí, o sea, pensando en la forma en la que, como lo percibes y lo entiendes. Y mencionaste algo ahorita al final que dice, o sea, como un problema, y yo lo llamo como el one problem, one avatar, one channel, ¿no? Entonces, one problem, one avatar, one channel. Entonces, percibo que cuando estas inversiones que has tenido encuentran esas 3 cosas, empiezan a crecer activamente. Y es bastante simple ese concepto, pero no significa que sea fácil. O sea, muchas porque tienes que pensar, pensar, iterar, ¿no? Todos nosotros sabemos qué necesitamos hacer para tener una vida buena. Tenemos que dormir, comer bien, hacer ejercicio. Sí. Al fin y al cabo, hay gente que habla aquí y dice, "Ah, eso es tan simple, whatever", pero es simple, pero difícil hacerlo, right? Decir que me voy a enfocar más que todo, y otra es growth, yo creo, again, un punto de vista, tú vas a tener mucha gente que dar ejemplos más tácticos que de pronto van a ser mejor para los que están oyendo este podcast, right? Pero yo siempre empiezo con, si no estás resolviendo un problema muy grande, you're going to cap out. It's going to happen. Eso va a pasar. O pasa en un año o pasa en 5 años, pero va a pasar. Entonces, si puedes siempre estar enfocado en qué es el valor que estás dando, si ves métricas como la retención o el upsell, o hay, no me acuerdo si en uno de los podcasts que vi de ustedes hablaron de MPS o uno que ya están usando más y más que se llama el Sean Ellis Product Market Fit Test, donde es muy parecido al MPS, pero les pregunta a los usuarios, si quitan este producto de tu vida, ¿cómo sientes? Y ven cuántos dicen, oh my God, no voy a hacer, ¿qué va a pasar? Va a dañar todo. Otros que, like, no sería bueno, pero tengo otras alternativas, whatever. Entonces, tú quieres tener un producto donde la gente dice, oh my God, no sé cómo existía antes de este producto, right? Y no es que eso es difícil, pero tienes que tener un nivel de, si tienes, a decir eso, lo hago así, si tienes algo que es muy doloroso quitarlo, eso ahora tienes potencial de un negocio. Depende obviamente del tamaño del mercado, pero puede ser una cosa gigante. Sin eso, you know, también puede ser gigante si estás vendiendo algo muy grande, pero va a ser más difícil, you know. So, anyway, Ya, yo me enfoco todo en eso. Después de ya. eso, man, fácil Sí, vender algo que la gente ama. Muy sí, difícil vender algo que la gente está sí. haciendo. No, y totalmente de acuerdo, o sea, es son cosas que al final o sea, como tú dices, todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio 30 minutos, comer saludable, tomar agua, ahorrar, ¿no? Pero ¿cuánta gente realmente lo hace en su día a día? ¿No? Y es algo que es interesante y creo que lo has como confirmado, ¿no? Con esas inversiones que has tenido como angel investor, que pues es gente que tiene como un mindset, ¿no? O sea, diferente de aprendizaje y de iteración, ¿no? O sea, Eso es algo yo, porque vi el podcast con Andrés y él habla de growth, es un mindset, habló él, right? Esto es el mindset de iterar, de crecer, de entender, right? Como hablamos antes, hacer cosas que no escalan, ¿para qué? Yo prefiero hacer cosas que escalan. Lo haces porque es la manera de aprender. Tener los embajadores en la tienda en Caracas fue para que Cash pudiera, oh my God, eso es porque es el valor para el merchant, este es el valor para la gente ahí. Ellos no tienen confianza en esta marca. Pueden ver a alguien ahí, sí, sirve. Mira, aquí lo aceptamos. Hacer eso en medio electrónico antes de tener una marca, pues sirve, right? Estoy de acuerdo contigo, o sea, y concuerdo perfectamente en, digo, hay gente que es experta y hace esto, pero empezar a lanzar un producto,
por medio de publicidad en redes sociales o en Meta o algo por el estilo, es bien complejo a menos que tengas un Y no expertise, estoy ¿no? diciendo que es malo, porque No, 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 obviamente tuvieron a Robbie y Robbie ha tenido mucho éxito. Entonces no estoy diciendo que bueno o malo, right? No sé cómo decirlo en diferente. español. I'm not judging. Cada situación es diferente. De pronto tú tienes un negocio que TikTok va a funcionar perfectamente, right? Pero es algo de iterar, entender todo eso. No es solo, hey, empezamos con unos experimentos, ve qué pasa. Si rinde, sigue más. Si no, cambia, Ujú. right? Sí. No, totalmente de acuerdo. O sea, por eso es tan importante lo que mencionas al principio y creo que va un poco con la pregunta de Sebas. ¿Qué secretos de Hypergrowth nos puedes regalar si condensas toda tu sabiduría, experiencia e historias que tienes? ¿No? Y creo que va un poco de la mano con, pues, el problema, ¿no? Pero, o sea, cuéntanos ya como esa pregunta que nos hace Sebas, como para ir resumiendo lo que nos has compartido, que lo tengo percibido, pero nos encantaría escucharlo de tu parte, ¿no? Wow. Doy tres. Número uno, organic growth. Si tú vas a tener hypergrowth, por lo menos en B2C, for sure, no lo vas a tener si tienes que pagar para cada usuario. Just no way. ¿Cómo van a llegar 6 millones de usuarios en caché si tienen que pagar por cada uno? No way. ¿Cómo Claro. llega Facebook a tener billones de usuarios si tuvieron que pagar? ¿Cómo va a llegar Netflix a donde está, right? No es que decir que no empiezan con algo donde sí tienen que pagar, pero tienes que tener un modelo que tiene word of mouth, que tiene un network effect o algo así, tiene que ver. O si no, no, nunca vas a tener hypergrowth. La otra cosa es más B2B, un one channel, one focus al principio. Juan Carnal tiene más de 25 millones de AR en menos de 3 años y han Wow. usado cero de marketing. ¿Por qué? Tienen dos clientes muy claros, Didi y Uber. That's it. Los canales hay mucho más complejidad debajo digamos, de esto, pero a mí me amo compañías que cuando yo al principio, super clear ICP, super clear value proposition, one channel, let's go, right? Increíble. Um, entonces yo te diré eso. No, me encanta, me parece excelente. Y ya como para terminar con la última pregunta, Iván, o sea, creo que quisiera regresar a la parte de como de mindset, ¿no? Es ese growth mindset que está mucho por todos lados. ¿Cómo cómo encuentras, o sea, cómo percibes a esas personas? O sea, nos quedan un par ya, de hecho, nos queda un minutito más, pero en un minuto, en 30 segundos, ¿cómo una persona puede encontrar ese growth mindset? Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero ¿qué sería lo primero que alguien podría hacer para llegar a ese punto y que sea notado por Nubundo Ventures, por ejemplo? La curiosidad. I mean, Curiosidad. that's it. Si tú tienes un interés de aprender más y hacer preguntas, that's it. Como inversionista, yo cada vez que voy a una reunión, trato de entrar desde un punto de vista de curiosidad, no que yo sé más que el emprendedor, es el opuesto. Ellos saben mucho más que yo. ¿Y qué voy a aprender hoy? ¿Qué voy a aprender de esta persona? ¿Qué voy a aprender del negocio? ¿Qué voy a aprender de por qué están haciendo esto? Right? Y eso es lo mismo para el emprendedor. La Ujú. gente con quien yo trabajo son la gente más curiosa de su negocio, de lo que están tratando de resolver y me da energía, que me motiva mucho. No, 100% Iván, y de verdad que muchas gracias. O sea, aquí me llevo muchas cosas, o sea, tendremos que ver esta grabación. De verdad que te agradezco muchísimo por haber estado acá, ¿no? O sea, la perspectiva como Angel Investor en más de 40 startups nos ayuda muchísimo, de verdad que muchas gracias. Y para que te sigan, ¿no? En redes sociales, Iván, ¿cómo estás en LinkedIn? Creo que es muy simple, ¿no? Cuéntanos. Ya, LinkedIn es mejor. La otra manera es el sitio web de New Mundo Ventures, newmundoventures.com. Vamos a
cambiar el homepage del sitio web en unos días, pero ahí también vamos a poner más contenido, entrevistas, pueden encontrar entrevistas con Pedro, con Mauricio, y hablan de todo, de su crecimiento, cómo empezaron, whatever. Vamos a entrar a Nico, entonces eso siempre va a ser un sitio donde pueden ver más Buenísimo. contenido. Excelente, Iván. Muchas gracias por tenernos. Igual a los asistentes, nos pueden seguir en LinkedIn, estamos como Startups Latam, y también me pueden seguir a mí en LinkedIn como Andrés Nájera, bastante simple. De verdad que muchísimas gracias por haber asistido. Estamos terminando perfectamente en tiempo. Y bueno, sigan Iván, comparte contenido y casos de éxito muy buenos recurrentemente. Yo igual comparto tips para crecimiento y para growth en LinkedIn como Andrés Nájera, y Startups Latam estamos compartiendo pues noticias recurrentes importantes de la industria del ecosistema startup, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por haber asistido, Iván, de verdad que te agradezco infinitamente por haber venido acá. Estamos en contacto y bueno, feliz de tenerte por acá, ¿va? Gracias, Andrés. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Freddy. Gracias, Máximo. Verte por aquí nuevamente. Alessandro, Daniela, Sebastián, Santiago, Daniel Álvarez, Víctor Tavares, Patricia Rubio. Muchísimas gracias por haber asistido. Listo. Bueno, creo que seguimos live. Bueno, ahí está el código QR por aquellos que nos quieran seguir. Y pues listo, Iván, de verdad que muchas gracias por asistir a este episodio número 7. Muy interesante lo que nos compartes, ¿no? Gracias. Yeah. No, a mí,